Estimados amigos, amigas, para nosotros es un placer estar acá cooperando con CIRPAN en una materia tan importante que es la planificación urbana. Es un tema no menor porque coincidentemente toda la zona norte está en un proceso de cambio, principalmente en el tema urbano, y eso va a requerir de parte de la autoridad, diríamos, una cierta relación con la comunidad, que es uno de los temas más importantes que está tratando de generar ahora estos nuevos instrumentos de planificación, que es la incorporación de la participación, la cual es uno de los puntos débiles que tenemos en nuestra, diríamos, forma de estructurar y aprobar estos instrumentos de planificación. Para eso vamos a dividir la reunión en ir conversando con Mario Torres, que lo voy a presentar, diríamos Mario, hablar un poco de la situación que compete a cada una de las comunas del área norte, partiendo con Lampa, Colina, Quilicura, Conchalí, terminamos con Renca. Y la idea nuestra es la siguiente, hay un chat, diríamos, diríamos, en la plataforma, en la cual podríamos a lo mejor generar un espacio al final de conversación, a lo mejor de comentario, o a lo mejor de aportes también, ¿por qué no? Para poder de alguna manera concentrarle y Mario pudiera contestar esta pregunta, o algunos los socios también, porque esto es una cosa muy abierta, no se trata tampoco que se genere solamente una clase, sino que esta es una reunión de trabajo, ¿no? Aquí no se trata de ver una película, hay que hablar de una realidad que está siendo modificada y que yo creo que es importante que ustedes como empresa, como empresarios, como gestores, diríamos, o con los que dan trabajo, diríamos, se den cuenta de lo que puede suceder si es que no se incorporan a los procesos de participación que en este caso la autoridad tiene que realizarlo. Para ello, nos visita esta vez, ojalá que podamos hacerla varias veces, Mario Torres Jofré, arquitecto de la Universidad de Chile, doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, diploma en Estudio Avanzado en Urbanística y Ordenación Territorial, Universidad Politécnica de Madrid, posee diplomas en Fotografía, Patrimonio, Entidad, Estudios Teológicos para Laicos, Evaluación Socioeconómica de Proyectos, todos los de la Pontificia Universidad Católica. Mario posee una gran trayectoria profesional de más de 35 años, habiéndose desempeñado tanto en el área pública como en el área privada. Ha asesorado a gobiernos locales y ejerce libremente la profesión en Internacionales Atelier Diseño Urbano, que es la oficina de la cual es socio fundador. Mario cuenta con una vasta experiencia docente en pre y posgrado, en investigación y extensiones en las líneas de trabajo, planificación y proyecto urbano, economía urbana, sostenibilidad urbana, paisaje y patrimonio, política pública desde el año 1990. Hasta la universitaria, desempeñándose en diversos cargos. Ha impartido cursos y conferencias en centros y universidades de Europa, América Latina, profesor invitado en universidades chilenas y extranjeras. Es autor de varios libros y coautor de varios libros y artículos en diversas revistas especializadas. Es miembro del Colegio de Arquitectos y además de ICOMOS Chile, que tiene que ver mucho con patrimonio. Actualmente trabaja en Internacionales Atelier Diseño Urbano, que es la oficina en la cual él trabaja como socio fundador. Es asesora además de la dirección, actualmente, de la Dirección de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Las Condes, en la cual están preparando una nueva modificación importante de la comuna de Las Condes, en el plan regulador, y es profesor invitado en programas de magíster, tanto de diplomado y carreras de posgrado en la Universidad de Santiago y en la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, Argentina. Voy a dejar con ustedes a Mario. He querido leer esta reseña, diríamos, bien resumida que tiene Mario, para que sepan ustedes que estamos hablando con un especialista en urbanismo. No es un arquitecto en general, como puedo serlo yo o muchos de los colegas, sino que él se ha dedicado a la planificación y su tema es la ciudad, el territorio. Entonces, dejo a Mario ahora para que exponga. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos, Jorge. Muchas gracias por lo que has dicho. Espero poder dar cuenta de lo que está sucediendo en parte del área norte de la región metropolitana. Ahora, he preparado una exposición que básicamente gráfica,
voy a exponer a partir de una propuesta que va desde una introducción general, que me parece que es adecuada, digamos, para ustedes. Bueno, como decía, esto está dividido en unos aspectos de introducción y luego voy a ir comuna por comuna para terminar con Renca, que es lo que está más actualizado en términos de planes reguladores a la fecha, y finalmente algunas conclusiones. ¿Ya? En primer lugar, señalar que hoy en día muchos directores de obras municipales, asesores urbanistas, se quejan de que la mayoría de las materias atingentes al plan regulador, a los planes reguladores comunales, se están judicializando, o que se está terminando finalmente en judicializar casi toda la iniciativa, y además con mucha intervención de la Contraloría General de la República, que interviene generando un conjunto de dictámenes que obligan a deshacer o finalmente derogar, ¿no es cierto?, dejar sin efecto permisos o recepciones efectuadas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Primero, porque se cuenta con una ley que data del año 1976, que ha tenido a la fecha, en casi 45 años, más de 45 modificaciones y o rectificaciones, sin que nunca se haya dictado siquiera un decreto con fuerza de ley o un decreto supremo que permita tener un texto actualizado, concordado y sistematizado de ella. Por ejemplo, si bien es cierto hoy día la ley vigente, en este caso, su última versión incluye la ley número 21.202, que es del 23 de enero del 2020. Hay una ley posterior, que es la 21.325, que es una ley de migración y extranjería, que fue publicada el 20 de abril del 2021, de este año, que va a modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero la va a modificar, ¿no es cierto?, la dejan en suspenso hasta que se apruebe el reglamento de esta ley. ¿Ya? Por lo tanto, va a incorporar un conjunto nuevo de modificaciones al DFL 458 en aproximadamente alrededor de 180 o 210 días más. ¿Ya? Por otra parte, tenemos una ordenanza general de urbanismo y construcciones, que es un decreto supremo del año 1992, casi 30 años, que también presenta una cantidad bastante importante de transformaciones, 85 modificaciones y rectificaciones, ya sin que tengamos tampoco ningún texto que nos permita actualizar, concordar y sistematizar la información. Y también tiene, ¿no es cierto?, modificaciones en suspenso, producto de que no entran en vigencia ciertos reglamentos de leyes que se han dictado. Además, hay que considerar que la ley del 76, la ordenanza es del año 92, y entre el año 76 y el año 92 rigió una ordenanza que era anterior incluso a la Ley General de Urbanismo del año 76. Entonces, nos encontramos inmersos en que los dos cuerpos principales que rigen las materias atingentes a todo lo que es urbanización y construcciones en el territorio nacional tienen antigua data, se van actualizando en el tiempo a medida de modificaciones legislativas, sin que se haya propuesto a la fecha ningún cuerpo legal que permita, digamos, sustentar una nueva visión de lo que puede ser la planificación urbana, territorial en Chile. Un tercer aspecto que hay que tener presente es que también la Ley General de Urbanismo y Construcción entrega facultades especiales al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que a través de la División de Desarrollo Urbano interprete la ley.
o mejor dicho, no la interprete, o sea, el concepto no es interpretación, sino que es instruye la forma de aplicar la ley. Sin embargo, esas instrucciones que emite a través de las circulares ordinarias de la División de Desarrollo Urbano no necesariamente obedecen a lo que uno podría entender claramente por lo que es la instrucción de cómo se aplica la ley, sino que muchas veces tienden precisamente a lo que es la interpretación. Ahora, la División de Desarrollo Urbano a la fecha ha emitido más de 460 circulares generales, algunas que tienen vigencia aún todavía desde el año 1996. Y al año 2015, fecha en que se terminó de emitir circulaciones, circulares específicas, habían 195 y algunas de ellas también están vigentes. Entonces ya tenemos, por un lado, la ley, por otro lado, la ordenanza, que se van transformando y modificando constantemente, y además un conjunto de circulares ordinarias de la División de Desarrollo Urbano que por una parte van entregando instrucciones supuestamente para aplicar la ley y su ordenanza. Ahora bien, también la Ley General de Urbanismo y Construcciones entrega no solamente facultades al Ministerio como unidad principal a través de la División de Desarrollo Urbano, sino que también entrega facultades a las secretarías regionales ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que estos, a su vez, puedan interpretar los instrumentos de planificación territorial, ¿no? Llámense en este caso los planes reguladores comunales, los límites urbanos y los planes reguladores metropolitanos o intercomunales que existan. A ello debemos agregar que en el año 2014 se aprobó la Política Nacional de Desarrollo Urbano y creó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Se modificó posteriormente en el año 2018, pero como política, en términos generales, no tiene acompañado un cuerpo normativo, jurídico, que dé realmente cuenta de las intenciones que tiene esta política para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad en Chile. Sino que se queda entonces, por lo tanto, en un conjunto de muy buenos objetivos, de estrategia, etcétera, pero que no hay nada que respalde concretamente lo que está ahí expresado, producto precisamente de lo que ya señalado anteriormente, cuerpos legales vigentes, normativas vigentes que tenemos, que tienen data muy antigua y que no han sido modificadas ni transformadas en función de esta Política Nacional de Desarrollo Urbano. Y finalmente hay que ver que también existe un conjunto de otras leyes que vinculan la planificación territorial y urbana en Chile y que dicen directamente relación con las formas, con los procesos administrativos, con la necesidad, ¿no es cierto?, de incorporar ciertas materias en los estudios, etcétera, como la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, dado que es facultad privativa de los municipios, tal como establece la ley, ¿no es cierto?, la elaboración de los planes reguladores comunales, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, que también ha sido modificada en varias oportunidades y que finalmente, ¿no es cierto?, en el 2015 se publica una nueva modificación a esta, que incorpora, por ejemplo, los sistemas de evaluación ambiental estratégica que están asociados tanto a los planes intercomunales, metropolitanos como comunales. La propia ley que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que le entrega un conjunto de funciones y atribuciones en materia de planificación territorial y urbana, la ley de copropiedad inmobiliaria, el decreto con fuerza de ley número 2 del año 1959, que tiene vivienda, que dice relación con las viviendas económicas, el cual prácticamente uno podría decir que el 70% de su articulado se encuentra completamente derogado, ya sea implícitamente como tácitamente, manteniéndose vigentes ciertas normas casi exclusivamente de lo que son las franquicias tributarias asociadas a la vivienda económica. El Código Sanitario, por su parte, ¿no es cierto?, en términos de la definición y establecer los requisitos para ciertas actividades que se desarrollan en el territorio, por nombrar solamente algunas de las tantas leyes que influyen en el proceso. Entonces, bajo este
parámetro específico, ¿no es cierto?, en el cual se desarrolla la planificación territorial, es muy fácil que la forma de aplicación de los instrumentos de planificación no sea la adecuada, que la forma en que se lleva adelante los procesos para modificar o para actualizar o para aprobar un nuevo instrumento de planificación tampoco sea la más adecuada e incluso, ¿no es cierto?, se incurra en muchas fallas administrativas que en su momento, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo se dé el proceso, tendrán que ser revisadas por la propia Contraloría General de la República. Y también, ¿no es cierto?, se da que una vez que están estos instrumentos aprobados, los directores de obras municipales requerirían, ¿ya?, estar constantemente en cursos de capacitación que les permitan realmente ir dando cuenta y viendo las implicancias que tienen muchas de estas leyes o modificaciones legislativas que se producen y cómo influyen en los permisos que ellos otorgan. Ya me voy a referir a algunos ejemplos específicos más adelante en términos de qué estas cosas significan. Pero sin duda, ¿no es cierto?, que en un escenario de este tipo claramente es muy, muy factible que cualquier proceso, tanto ya sea de permisos de urbanización, permisos de edificación, como modificaciones, actualizaciones o aprobaciones de planes reguladores comunales, intercomunales o metropolitanos, terminen finalmente en los tribunales de justicia. Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, seguramente algunos de ustedes saben todo lo que es la discusión que se viene dando desde hace algún tiempo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de lo que significa la aplicación, por ejemplo, del decreto ley que actualiza la subdivisión de predios rústicos, que data del año 1980, y que ha significado, ¿no es cierto?, que hoy en día esté completamente en tela de juicio todo el proceso, incluso en la ciudad de Valdivia, ¿no es cierto?, en la comuna de Valdivia específicamente, el Consejo de Defensa del Estado ha venido a actuar en juicios contra desarrollos inmobiliarios que se han hecho bajo el amparo de este decreto ley. Segundo, en esta introducción, ¿qué es lo que es un plan regulador comunal? Seguramente ustedes lo saben, digamos, pero específicamente, ¿no es cierto?, yo voy a referir lo que dice la ley general, que se entiende por ello, digamos, ¿ya? Dice que es un instrumento que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, ¿ya?, y que tiene normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre la zona habitacional, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Lo primero, este artículo 41 data tal cual, en la misma forma, desde el año 1976. ¿Ya? Estamos hablando, ¿cierto?, hace 45 años. ¿Ya? Esta fue la forma en que fue redactada en el año 76 este artículo y no ha tenido modificación alguna. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en 45 años las ciudades y las zonas urbanas han sufrido un conjunto de transformaciones muy grandes. Producto de los avances de la tecnología, producto de avances de la ciencia, producto de los crecimientos que las propias ciudades tienen, etc. Entonces, más allá de un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre zona, habitación de trabajo, equipamiento y esparcimiento, requiere hoy día tener una nueva definición o comprensión del instrumento. Por ejemplo, el plan regulador comunal como un instrumento normativo que define estas cosas, estas normas urbanísticas, nada dice, nada se señala respecto, por ejemplo, de la importancia o no importancia de la actividad económica dentro de los territorios y sobre todo en la zona urbana. Y finalmente este artículo termina diciendo que las disposiciones que refieren a uso de suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación del límite urbano, densidad, determinación de prioridad en la ordenación de terreno para la expansión de la ciudad en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas y demás aspectos urbanísticos.
He subrayado este demás aspecto urbanístico porque los demás aspectos urbanísticos que se dicen aquí no son menores, digamos, son bastantes. Y cada día, ¿no es cierto?, se incorporan demás aspectos urbanísticos. Por ejemplo, baste con mencionar que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones presenta 39 artículos que refieren a aspectos urbanísticos que pueden o deben estar presentes en los planes reguladores comunales. Entonces, estos demás aspectos urbanísticos a veces son mucho más centrales que lo que está definido específicamente en este artículo 41 de la ley. Por ejemplo, uno de los aspectos urbanísticos que hoy día va a entrar en una discusión no menor son las disposiciones referidas a conjunto armónico. ¿Producto de qué? De la ley que estableció los aportes al espacio público y que definió entonces además un conjunto de incentivos para promover el desarrollo en las comunas, en las ciudades, y esos incentivos y esos que están asociados a ciertas condiciones, por ejemplo, de incorporarse en un instrumento de planificación, no pueden utilizar las franquicias que establecía, en este caso, el conjunto armónico, tales como el premio por el tamaño predial, el aumento de la altura en 50%, depende de las condiciones que éstas se daban, y además tampoco se permite, por ejemplo, el 30% adicional que se daba en la constructibilidad producto de la fusión de predios. Es un tema que va a aparecer en la discusión, porque los premios, por lo tanto, por así decirlo, o los incentivos a los procesos densificatorios en términos tanto residenciales como de equipamiento, deberían partir con el piso que implicaba aplicar el conjunto armónico en ciertas zonas. Vale decir, ¿no es cierto?, partir con el 30% y sobre eso deberían venir los incentivos, porque de lo contrario, a ningún promotor inmobiliario le conviene utilizar los incentivos que el plan regulador pueda utilizar si va a dejar de percibir estos otros beneficios que establece la propia norma. Entonces, la definición de plan regulador comunal que data del año 1976 requiere también de ser actualizada. Por otra parte, la región metropolitana, ¿no es cierto?, de Santiago está regida por un instrumento de planificación de una escala mayor, que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que vino a reemplazar lo que se denominaba el Plan Regulador Intercomunal de Santiago. ¿Y qué es lo que es un plan regulador metropolitano? Es un plan regulador intercomunal que, dado que corresponde a una área territorial que tiene una cantidad de habitantes superior a 500.000 habitantes, muy bien, se define como plan regulador metropolitano. Pero es un plan regulador que une o que establece normas para un conjunto de comunas que de alguna manera se han transformado en una conurbación. Y este plan regulador intercomunal o metropolitano, ¿no es cierto?, también está constituido por normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente. O sea, vale decir, es una norma que orienta y que regula, pero regula en aquellas partes en que los planes reguladores comunales no pueden regular, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, o sea, es una norma supletoria en aquellas zonas donde no están los planes reguladores o donde los planes reguladores sencillamente toman una parte del territorio comunal. Y obviamente, por lo mismo, entonces, las normas que contienen los planes reguladores metropolitanos son normas específicas que los planes reguladores comunales deben contener en su desarrollo, elaboración, formulación, etcétera, y tomar en consideración para ello. Como por ejemplo las densidades territoriales de una zona, como por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que es la vialidad metropolitana o intercomunal, etcétera. Y en el caso de ustedes, en forma particular, aparece un aspecto bastante importante que es regulado específicamente por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, independiente de los planes reguladores comunales, que son las zonas industriales exclusivas,
que son resortes específicos del Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal. Y el artículo 38, ¿no es cierto?, de la ley dice, ¿no es cierto?, que estas disposiciones, ¿no es cierto?, que constituyen específicamente alteraciones a las disposiciones del plan regulares comunales que sean existentes o que se modifiquen, etc., se entienden automáticamente incorporadas a estos como modificaciones, independiente de todo eso. Hoy día, la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda está trabajando en la modificación de la estructura o de la red vial básica metropolitana. Y está trabajando en ella producto de que viene la necesidad de elaborar un plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público de características regionales, producto de esta ley que hacía mención ya anteriormente, que lo aporta a los espacios públicos. Y por lo tanto, en esta modificación, a la estructura vial metropolitana, la Secretaría Ministerial está eliminando vías, agregando vías, etcétera, para poder dar cuenta posteriormente de lo que significa este nuevo plan de inversiones que tienen que proponer, que va a ser financiado con recursos que aportarán los propios municipios, un porcentaje de lo que ellos también perciben para la misma condición por los permisos de edificación que otorgan. Y entonces, por lo tanto, el plan regulador comunal, en términos generales, cuando no existe, lo que rige sobre ese territorio es el plan regulador intercomunal o el plan regulador metropolitano. En ese contexto es que nos movemos y es lo que se lleva, ¿no es cierto?, adelante hoy en día en la zona norte de Santiago, que está en un proceso de actualización y elaboración de planes reguladores comunales. Yo voy a hacer el desarrollo de este proceso a partir de las comunas que están con los procesos menos avanzados o que no están en desarrollo, hasta terminar a los que tienen los procesos más avanzados a la fecha. Básicamente, me voy a referir en primer lugar a la comuna de Lampa, en segundo lugar a la comuna de Colina, luego a Quilicura, Conchalí y Renca. Para contextualizar esto, en esta tabla ustedes pueden ver lo que son los instrumentos de planificación territorial que están vigentes y los procesos de actualización del plan regulador comunal. La comuna de Colina, Colina y Lampa pertenecen a la provincia de Chacabuco, por eso están en el primer lugar y están juntas. Las puse ahí. Tuvo, a partir del año 1997, por así decirlo, por primera vez un instrumento de planificación que rigiera su territorio y fue el Plan Regulador Metropolitano de Santiago con la modificación del año 1997 que fue la resolución número 39, publicada el 12 de diciembre de ese año. Y posteriormente la comuna de Colina aprueba en el año 2010 el plan regulador comunal que rige su territorio urbano o la zona urbana de la zona de Colina específicamente, porque hay otras zonas urbanas que están dentro de ese territorio, y rige a partir del 26 de marzo del año 2010. ¿Ya? Vale decir, ¿no es cierto?, 13 años después de la incorporación de la provincia de Chacabuco al plan regulador metropolitano de Santiago, recién la comuna de Colina tiene un plan regulador vigente. A la fecha, la comuna de Colina no tiene ningún proceso en marcha de actualización del plan regulador comunal. Hay algunas modificaciones que están establecidas en lo que es el plan regulador metropolitano de Santiago, que ya me voy a referir a ello cuando esté en el caso de Colina específicamente, pero sí ha llevado adelante durante el periodo de tiempo, 2010-2021, varias modificaciones que ya también las voy a referir. En el caso de la comuna de Lampa, Lampa todavía no tiene un plan regulador comunal. Inició un proceso para elaborar un plan regulador en el año 2009, que concluyó con una propuesta de proyecto de plan regulador comunal en el año 2011. Sin embargo, ello quedó ahí y nuevamente, ¿no es cierto?, fue retomado en el año 2015, también fue retomado en el 2017 y posteriormente también en el año 2018. Pero a la fecha no hay nada más que eso.
solicité por medio de transparencia la información relativa a todo el proceso, lo cual la municipalidad indicó que no tenían nada y que no correspondía entregar esa información. Y obviamente que el Consejo para la Transparencia tendrá que determinar si eso corresponde o no, digamos, ¿ya? Pero la municipalidad dice que no hay nada al respecto, ¿ya? Y lo que iniciaron en el 2018 tampoco concluyó. Por lo tanto, la comuna de Lampa y las zonas urbanas de la comuna de Lampa se rigen o están definidos, digamos, las zonas urbanas por los límites urbanos que contiene la resolución 39 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que incorporó las provincias la provincia de Chacabuco y que incorporó las comunas de Tiltil, Lampa y Colina al PRMS. La comuna de Conchalí tiene un plan regulador que data del año 2013, que vigente, ¿no es cierto?, la fecha de publicación, que es desde el 4 de mayo del 2013, y que inició un proceso de actualización del plan el 22 de abril del 2018. Esta fecha del 22 de abril del 2018 corresponde al primer llamado que hicieron una licitación pública, porque previamente hicieron firmaron, digamos, un acuerdo con el gobierno regional para el financiamiento del instrumento en el año 2017, que le entregó los recursos para ello. El 22 de abril de 2018 llamaron por primera vez a la licitación, declaró desierta, se llamó por segunda vez, también se declaró desierta, una tercera vez llamaron a una licitación privada. Y a la fecha se están hechas las propuestas de alternativas de estructuración, que fueron presentadas en marzo de este año 2021. Sin embargo, la imagen objetivo asociada a estas propuestas de alternativa de estructuración, que tiene que ser motivo de consulta pública, participación ciudadana, todavía no ha sido convocada, no ha sido aprobada por el Consejo, probablemente tal, para poder ser llamado a ello, y por lo tanto se está a la espera de que suceda. Iniciaron también en el mismo mes de abril de este año 2021 todo el proceso de evaluación ambiental estratégica que se encuentra en su etapa de inicio. También en Conchalí hay una parte que está regida por las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la resolución 20 del año 1994, y que básicamente rige una parte bastante pequeña del territorio que tiene que ver directamente con lo que es las zonas industriales exclusivas que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago contiene. En el caso de Quilicura, el plan regulador que tienen es de un decreto supremo del año 1985, y ellos iniciaron su proceso de actualización en agosto del 2019. Hoy día se encuentra en la fase de una propuesta de imagen objetivo, sin embargo tampoco se ha llamado a la consulta ciudadana. Esta fecha, la propuesta de imagen objetivo y la memoria explicativa de la imagen objetivo es de diciembre de este año 2020, o sea, del año recién pasado, pero a la fecha no hay nada. También iniciaron en marzo de este año el proceso de evaluación ambiental estratégica y también se encuentra en la etapa de inicio. En el caso de Quilicura hay un territorio bastante importante que está regido, normado por las condiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago del año 1994 y que tiene que ver definido por las áreas urbanizables, donde hay zonas de desarrollo urbano condicionado y donde hay zonas industriales exclusivas y también de desarrollo condicionado. Y por otro lado está el plan regulador de Renca, que es un plan regulador cuya vigencia es del año 1985 y que inició un proceso de actualización del plan regulador en el año 2017. En la fase que se encuentra es que el 9 de junio de este año fue aprobado por el Consejo Municipal el anteproyecto de plan regulador, por lo tanto está en la fase de proyecto. Recientemente, no sé específicamente la fecha porque la desconozco, pero ahora en el mes de septiembre deberían haber sido remitidos
todos los antecedentes de este proyecto a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para que entregue el informe favorable del instrumento. Si la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda entregase el informe favorable, se ratifica la aprobación de este anteproyecto efectuada en junio mediante un decreto alcaldicio, y con eso pasaría a la comuna de Renca a tener un nuevo plan regulador comunal. Por el momento rige, como digo, el plan regulador del año 85, y también rige y norma una zona no menor, el plan regulador metropolitano de Santiago del año 1994, que con este proyecto de plan regulador aprobado en junio de este año, esa zona dejaría de estar en manos o intuición de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y pasaría ya a estar en manos de la respectiva municipalidad de Renca. Esas son las condiciones en las cuales hoy día están estas 5 comunas. Bien, el caso de Lampa. Está el portal de la Municipalidad de Lampa. Uno, cuando busca el plan regulador comunal, esto es lo que encuentra. Aquí se habla, ¿no es cierto?, del proceso de 2018 y dicen que esto es una gran noticia porque van a implementar este nuevo plan regulador. ¿Ya? Sin embargo, como les referí ya recién, este es un proceso que quedó también parado, finalizado. ¿Qué es lo que se hizo ese año en la presentación? Se dio a conocer lo que se había alcanzado a fines del año 2011 con el proyecto de plan regulador, lo que se había hecho entre el año 2014 y el 2017, básicamente el 2015, el 2017 se logró que el Ministerio de Medio Ambiente reconociera que la evaluación estratégica que se había hecho previamente tenía validez para el instrumento, y por lo tanto, a partir de marzo del 2018, lo que pretendían era llevar adelante la fase de aprobación del plan regulador con la exposición pública, la observación de la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que había, y esa parte entonces venía la presentación al Consejo, la información a la comunidad, la audiencia informativa, la información al Consejo Social, ¿no es cierto?, de la comuna, la exposición al público, la audiencia, observaciones, etcétera, hasta llegar a la aprobación total. Eso es lo que habían propuesto como tal. Sin embargo, este proceso del 2018 a la fecha se inició y se paró rápidamente. ¿Qué es lo que rige entonces hoy día la zona específica de Lampa? El plan regulador metropolitano de Santiago, que dice aquí plan regulador comunal de Lampa, es el plan regulador metropolitano de Santiago, porque de acuerdo a la ley es lo que rige las zonas que no tienen instrumentos de nivel comunal, aún que la ley establece que es obligatorio para las comunas que son regidas por instrumentos de planificación de escala superior, como en este caso intercomunales o metropolitanos, elaborar planes reguladores comunales. ¿Ya? Y por lo tanto, ellos deberían tener el plan regulador comunal, sin embargo, aquí no está, y están definidas las distintas límites urbanos de las zonas que corresponden, que son Estación Colina, Batuco, Lampa, Sol de Septiembre y Lipanque. Son las 5 áreas que tienen límites urbanos dentro de este instrumento de planificación de características metropolitanas. Básicamente las zonas industriales se ubican, no sé si se ve mi cursor, pero en la zona de Estación Colina, en torno específicamente a lo que es la Ruta 5 y la carretera San Martín. Aquí tenemos una superposición de la propuesta ante proyecto de plan regulador que se hizo en el 2011, el 2011, sobre una imagen del Google Earth del 2021, ya de las zonificaciones que tenía propuesta esa zona, y esto está tomado específicamente del portal de la municipalidad en la presentación que se hizo en enero del 2018 a la comunidad para reiniciar el proceso de aprobación del plan. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el color fucsia o morado es lo que representa específicamente las zonas industriales exclusivas o las zonas especiales que están asociadas a zonas de desarrollo urbano condicionado y desarrollo industrial también condicionado. Aquí están las zonificaciones del PRMS del año 1997 para cada una de
de las áreas urbanas o los sectores urbanos que pertenecen a la comuna de Lampa, y cada uno de los sectores con claramente, ¿no es cierto?, su identificación de los usos permitidos, por así, principales. En esta área de lo que es Estación Colina, tenemos toda esta zona de aquí, que es una zona industrial exclusiva, y al lado tenemos una zona industrial exclusiva con desarrollo condicionado. Toda esta área de aquí está específicamente establecida como zona industrial. Sin embargo, posteriormente, ¿no es cierto?, se modifica el Plan Regulador Metro de Santiago en el año 1977 y se elimina lo que es la zona industrial exclusiva con desarrollo condicionado y se pasa a una zona habitacional mixta con desarrollo urbano condicionado. Ahora uno en términos generales no entiende mayormente el por qué se elimina, digamos, ahora. Obviamente que se entienden a la luz de la información que ellos utilizan. Aquí está la modificación propuesta, ¿no es cierto? Toda esta área que era zona industrial, que finalmente ya una condicionada y otra era de forma exclusiva, que ya transformada en esta diversidad de usos de suelo y con la zona específicamente habitacional. Pero en la memoria explicativa de esta modificación, ellos toman en consideración una información que dice que es de los establecimientos industriales por comuna del área metropolitana de Santiago. Sin embargo, de acuerdo a lo que uno ve, y ahí específicamente están solamente los que pertenecen a la provincia de Santiago, no está el resto de las provincias indicadas, y claramente, obviamente no aparece ni Lampa, ni Colina, ni nada, y en función de eso establecen que no se requiere tanta superficie para industria en esa zona y por lo tanto se disminuye, ¿ya? Porque el centro de Santiago o la comuna central, ¿no es cierto?, que Santiago concentra el mayor número de industria de esa fecha, el 20,52%, así un quinto de la industria se ubicaría dentro de la comuna de Santiago. Lo que obviamente está claro que decir que los tamaños de la industria a la cual se está refiriendo aquí, ¿no es cierto?, son bastante diversos, o sea, porque si estamos refiriendo realmente a industria, y que hay 562 industrias y tienen una cierta envergadura, un cierto nivel de equipamiento para poder desarrollar y procesar algún tipo de materia que se transforma finalmente en un producto final, con 572 uno prácticamente podría entender que utilizaría casi, ¿no es cierto?, o gran parte de la superficie de la comuna de Santiago. El caso de la comuna de Colina. Colina tiene un plan regulador comunal, como le dije, vigente, que es del año 2013. Este es el portal de la Municipalidad de Colina. Si uno se va a documentos y planes, encuentra el plan regulador comunal, está su ordenanza, su plano de zonificación, las modificaciones que han existido, el plano de vialidad y el plano de riesgo y restricciones. Ahora, bien, este plan regulador, bueno, por la longitud que tiene, el tamaño lo dividido en tres partes. Tiene básicamente dos áreas industriales la comuna de Colina. Una área industrial que corresponde a la zona de las denominadas casas de Chacabuco, que es esta. Luego, ¿no es cierto?, pasa por la zona específicamente que uno conoce como la localidad de Colina, para nuevamente, ¿no es cierto?, llegar a la zona en torno a Estación Colina, cercana a Estación Colina, que tiene la otra área industrial que es esta área de acá. ¿Ya? Todas son las únicas dos áreas industriales que presenta la comuna de Colina. Ahora, estas áreas están reguladas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Si bien el Plan Regulador Comunal de Colina las incorpora en su instrumento de planificación, pero cuando uno va a su ordenanza, se hace inmediatamente referencia al Plan Regulador Metropolitano de Santiago y las normas específicas derivan de él. Vale decir, hace referencia, ¿no es cierto?, al capítulo 6, para poder referir cuál es el tipo de uso y las características específicas de cómo son las subdivisiones de los predios, cuál es la densidad que adquieren, las constructibilidades, etcétera, dentro de esa zona. Entonces, uno también se pregunta frente a esto, ¿no es cierto?, ¿cuál es la intención de incorporar dentro de un área, de un plan regulador comunal, una zona específica para destinar a un cierto uso, si ese uso
finalmente no va a quedar regulado por el propio instrumento de características comunales, sino que va a seguir siendo regulado por el instrumento de características metropolitanas. Ahora bien, dentro del plan regulador de colina hay 5 zonas específicamente que permiten los usos industriales, ¿ya? La industria inofensiva, que son la AC, la B1A, la B1B, la C1 y la C2. Sin embargo, la C1 es aquella que posibilita mayores cantidad de actividades de tipo industrial, porque están no solamente la inofensiva, sino que también están la industrial molesta y también están todas las, el desarrollo de posibilidades de almacenamiento, ¿ya? Ahora, también, ¿no es cierto?, esta zona C1 es una zona bastante particular porque no solamente permite la actividad productiva, sino que también permite el equipamiento y de todas las clases dentro de su zona. Tanto la zona C como la B1A, la B1B y la C2 también lo posibilitan, ¿ya? Pero básicamente la zona que tiene las mayores potencialidades desde el punto de vista de las características de los diferentes tipos de industria que existe es la zona C1 dentro de la comuna de Colina. Y como les decía, el plan regulador metropolitano, o sea, perdón, de Colina ha llevado adelante varias modificaciones. La última se efectuó el 25 de marzo de este año, ya, donde se aprobaron ciertas modificaciones a la ordenanza del plan regulador comunal. Básicamente, ¿no es cierto?, hay enmiendas que se han desarrollado que para distintos sitios, zonas dentro del área de la comuna. Y en materia, ¿no es cierto?, bueno, aquí están presentes, digamos, las áreas que influyen espacialmente, ¿no es cierto?, las modificaciones que les acabo de presentar. Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del Plan Regulador de Santiago del 1994, que en el año 1997 incorpora el área de Colina, Lampa y Tiltil, lo que podemos decir es que también hay modificaciones en el Plan Regulador en la zona de la comuna de Colina, una que tiene que ver con la vialidad específica de las provincias de Chacabuco, que es la modificación 23A. Después está la modificación 71, que también son distintas modificaciones a la vialidad y a la zonificación en el sector Colina. Y finalmente la 22, ¿no es cierto?, que es el trazado radial nororiente de la M21N, que es la prolongación por la zona del Alfalfal. Modificaciones que ha afectado el Plan Regulador Metropolitano de Santiago dentro de esa zona. Y hay 2 modificaciones que están todavía en curso, que todavía no han sido aprobadas. Una que es la modificación 124, que es para la localización de lo que se denomina el Hospital de la Zona Norte de la región metropolitana. Y la 109, que es la ampliación del límite de extensión urbana en la zona del Camino Chicureo específicamente, ¿ya? Son 2 modificaciones que vienen ya sobre todo de la ampliación del límite urbano Chicureo ya de varios años atrás, y a la fecha no ha sido aprobada, que tienen que ser aprobadas por el gobierno regional, y de la modificación que localiza el Hospital de la Zona Norte en un área específica de la comuna de Colina y por tanto implica ampliar el límite urbano en una zona de este. Esta modificación, la número 124, obedece precisamente a una decisión política, ¿no es cierto?, localizar en esa área un hospital público que pueda recibir a todos los que son los pacientes de esa área y de alguna manera descongestionar los que son los hospitales del área norte que pertenecen al servicio público. La comuna de Quilicura, este es el portal de la comuna de Quilicura. En términos generales, uno podría decir que en términos a la forma de presentación de la información es como el más amigable y el que posibilita con mayor facilidad acceder a la información referida al instrumento de planificación.
tiene, ¿no es cierto?, específicamente hoy en día un proceso que viene ya del año 2019 a la fecha, y está parado, por así decirlo, en lo que es la tercera etapa. Ellos a fines de diciembre del año 2020 propusieron las imágenes objetivos que todavía el Consejo Comunal no aprueba para someter a consulta ciudadana. El Plan Regulador Comunal de Quilicura es del año 1985, específicamente tiene cinco zonas, ¿ya? De las cuales obviamente el área más importante en el ámbito, digamos, de lo que le atañe a ustedes como asociación gremial es el área I1, que corresponde a la zona industrial. Esta es una superposición, ¿no es cierto?, de lo que es el límite urbano del año 1985 sobre una fotografía de Google Earth, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá específicamente cuál es ese límite. Ahora, eso, hoy día, ¿no es cierto?, en la propuesta, bueno, ahí están las 5 áreas que tenía el plan regulador de 1985, la zona fucsia corresponde a la zona I1, que es la zona industrial específica, la I2 también es industrial y la I3 también es industrial, pero correspondía a predios particulares. Hoy en día hay una propuesta también de modificación y transformación de esas áreas, más, ¿no es cierto?, la incorporación de todo lo que está fuera del área urbana, del plan regulador comunal vigente del año 1985, todo lo que está fuera de esto, al plan regulador comunal, producto que hoy día todo esto está normado por el plan regulador metropolitano de Santiago. Así, ¿no es cierto?, el plan regulador metropolitano de Santiago lo que hace específicamente a través de la modificación del PRMS 100, que se denominó, ¿no es cierto?, lo que hizo fue reconvertir áreas de la zona de la comuna de Quilicura a actividades específicamente industriales, industriales de desarrollo condicionado, etc. ¿Ya? La actualización, ¿no es cierto?, de todo esto en distintas áreas, particularmente producto de que el tamaño de la comuna es bastante grande y es muy poca la superficie que tiene regida por el actual plan regulador comunal. ¿En qué etapa se encuentra el proceso? En esta etapa 3, como les decía, ¿no es cierto?, que tenía como objetivo, ¿no es cierto?, presentar una imagen objetivo entre junio del 2020 y enero del 2021. Como les decía yo, en diciembre del 2020 se entregó el resumen ejecutivo de la imagen objetivo y la memoria explicativa de esta, más el conjunto de documentos que forman parte de la memoria explicativa del plan actualizado a esa fecha. Falta que apruebe el Consejo la imagen objetivo, que está provisto entre enero del 2021 y noviembre del 2021. Todavía eso no ha sucedido. Una vez que eso sucede, se comunique la aprobación, entonces viene el plazo de consulta sobre la imagen objetivo y de participación ciudadana. Todavía no se ha llegado a eso, ya estamos en el mes de septiembre, obviamente queda muy poco. Y en el proceso de evaluación ambiental estratégica, en el mes de marzo, ellos iniciaron el proceso de evaluación. ¿Qué propone Quilicura en términos de su instrumento? Ha propuesto 3 alternativas de estructuración para la comuna. Esta es una síntesis de lo que es la zona homogénea, la conectividad y las condicionantes que tiene el desarrollo urbano, específicamente la comuna. Y a partir de esto, entonces, ellos han propuesto 3 tipos de estructuración. Una que se llama esquema de zonificación y conectividad, que ustedes pueden apreciar acá. Otra que se denomina esquema de zonificación también y conectividad, pero ya con ciertas transformaciones pequeñas. Y finalmente una tercera también denominada de la misma manera, pero con otras modificaciones pequeñas. Y si uno las coloca las 3 en línea, esto es como, ¿no es cierto?, busque las 7 diferencias. ¿Ya? O sea, no, en términos reales, lo que estamos acá, las modificaciones entre una propuesta y la otra son realmente bastante escasas, digamos, ¿ya? Entonces,
básicamente a partir de estas tres alternativas de estructuración seguramente va a aparecer lo que va a ser la imagen objetivo propuesta, que no está dicha específicamente en la información que está en el portal de la municipalidad, pero no va a distar mucho de lo que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? O sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí que esta zona celeste de esta área de acá, ¿no es cierto? Aquí se encuentra interrumpida por una zona que tiene un color café, que lo mismo pasa acá. Una, acá esta zona café, ¿no es cierto?, es bastante más grande que lo que en esta área de acá. O sea, y así, ya son pequeñas transformaciones, cambios que tienen las distintas áreas que ellos han definido como zonas o zonificación para el instrumento, vía, nodo, etcétera, dentro del territorio. Hay que estar muy atento al proceso específicamente de aprobación de la imagen objetivo, porque a partir del momento que se publique, se desarrolle la primera audiencia pública, empiezan, ¿no es cierto?, a contar los plazos para poder desarrollar las observaciones al instrumento, que son las que finalmente el Colentrego tendrá que decidir o no si pasa o no a la etapa de anteproyecto. Por el momento, ¿no es cierto?, específicamente todo esto está en el plan de evaluación ambiental estratégica que se inició específicamente ya el 10 de abril del año 2021 con la publicación en el diario oficial del inicio de este proceso. En esta primera etapa había un plazo, ¿no es cierto?, de 30 días hábiles para formular observaciones, comentarios, etcétera, a lo que debía ser el proceso inicial de evaluación ambiental estratégica. Eso, en ese estado se encuentra específicamente lo que es el caso de Quilicura. Es un proceso que se ha llevado, yo diría que bastante transparente en lo que es la información que está dentro de la página web. Y como digo, es necesario estar atento a los pasos que vienen, fundamentalmente a la aprobación por parte del Consejo de la imagen objetivo propuesta para ello. Esta es la misma portal de la municipalidad y aquí ustedes pueden ver los archivos de la etapa 3 que ustedes pueden descargar cada uno de esos archivos. Quizás no son, digamos, pocas páginas, digamos, ¿ya? Pero es interesante por ver, por ejemplo, el resumen ejecutivo, quizás de la imagen objetivo o la memoria explicativa de la imagen objetivo, porque eso posibilita precisamente tener argumentos para contrarrestar las propuestas que se están haciendo o para estar a favor de ellas. La comuna de Conchalí. La comuna de Conchalí, como les dije en su primera etapa, bueno, este es el portal de la municipalidad en términos de lo que es el plan regulador comunal, con el alcalde, un video, ¿cierto?, que invita a participar de este proceso. Esto habla de la etapa 1 de diagnóstico, pero claramente está elaborada una propuesta alternativa de estructuración sin que tampoco se haya llegado a proponer imagen objetivo o alguna cosa distinta a ello. Iniciaron también con posterioridad a la comuna de Quilicura el proceso de evaluación ambiental estratégica. La comuna de Conchalí tenía en el año 1983 este plan regulador. Tenía un plan regulador con muy pocas zonas y claramente en torno a lo que era la Ruta 5, las áreas específicamente industriales. Posteriormente, en el año 2013, se aprueba un nuevo plan regulador comunal, que es el que está vigente, y que toma la comuna de Conchalí con toda esa cantidad de áreas que ustedes pueden ver ahí. Sí, mantiene las características de las zonas industriales, sobre todo la zona industrial 1, en el área en torno a lo que es la Panamericana Norte o Ruta 5. Y también incorpora una zona mixta número 7 en el área en torno al anillo Américo Vespucio, que también posibilita uso de características industriales. En el año 2001, en el año 1994, el Plan Regulador Metropolitano congeló una gran cantidad de zonas industriales dentro de la comuna de Santiago, dentro de la región metropolitana, perdón. Entre eso, ¿no es cierto?, las áreas zonas industriales, por ejemplo, de la comuna de Macul, de la comuna de Conchalí, de Cerrillo, etc. Y
Posteriormente, en el 2001, a petición de los municipios, se hizo una modificación que reincorporó zonas industriales exclusivas, ¿ya? Que existían en esas comunas, que eran con actividades molestas. Y acá, en el caso de la comuna de Conchalí, que se incorporó específicamente toda esta área que está aquí en color morado, ¿no es cierto?, que había sido eliminada en el año 1994. Pero la municipalidad no pidió la incorporación de todo el territorio que había, porque esta franja que está acá en color ocre, ya sencillamente no se reincorporó del total de hectáreas que tenía destinada a actividad industrial. Aquí también aparece lo que son las áreas industriales exclusivas que incorporó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago en su momento y que son parte de este, pero que no están ni dibujadas acá, pero no significa que hayan desaparecido, sino que realmente también existen dentro de ese territorio. Como dije, el proceso de actualización del plan regulador ha hecho unas propuestas, unos talleres, mejor dicho, de propuestas de estructuración para el plan regulador comunal, para la nueva actualización del plan regulador comunal, en que de alguna manera mantiene ciertas áreas industriales, pero elimina otras, y también empieza a ubicar en zonas industriales unas zonas que ha denominado, por ejemplo, de reconversión residencial y parque, o zonas de equipamiento y servicios exclusivos en torno a lo que es la zona de Américo Vespucio. Son dos propuestas de alternativa de estructuración que tiene, ¿no? Y esto es lo último que hay en términos de propuestas. Esto fue utilizado para hacer talleres en que se dividió el territorio comunal en distintas áreas y se trabajó con los vecinos para ver respecto de las propuestas que habían aquí y su opinión en este tipo de estructuración. Una de las cosas que a uno le es difícil comprender específicamente, ¿no es cierto?, es que se disminuyan las áreas productivas en los territorios, en especial cuando existen actividades productivas que están funcionando, digamos, ¿no? Porque eso implica, digamos, que esa actividad industrial o productiva que está funcionando en un territorio debe trasladarse a alguna otra zona o sencillamente desaparecer, ¿ya? O sea, entonces uno se pregunta, por ejemplo, bueno, los municipios se financian básicamente, tienen ingresos propios, digamos, por pocas cosas. No tienen muchos ingresos propios o muchas bases de ingresos propios. Si uno piensa en comunas como Conchalí, o comunas como Renca, Quilicura, etc., la base fundamental de sus ingresos, ¿no es cierto?, está dada por lo que significa el aporte del Fondo Común Municipal, porque los ingresos propios no le alcanzan para todo lo que son el desarrollo de sus actividades. Y en ese sentido, entonces, cuando uno ve que se disminuyen las áreas industriales, dice, bueno, a ver, son municipios que dejan de percibir patentes comerciales, son municipios que transforman áreas que están por uso destinadas a zonas industriales y por lo tanto que pagan impuesto territorial y las llevan a zonas residenciales que van a seguramente a dejar de pagar impuesto territorial porque van a quedar exentas mayoritariamente, ¿ya?, durante un gran periodo de tiempo o porque van a pagar un valor bastante inferior a lo que había. Entonces cambian una cantidad de ingresos permanentes que tienen por ingresos específicos puntuales, ¿vale? Sí, claro, yo coloco un área de reconversión para actividades residenciales, viene acá, ¿no es cierto?, se produce, por lo tanto, entonces un nuevo proyecto inmobiliario, se desarrolla en vivienda, pero esa vivienda, claro, me paga a mí, me ingresa un cierto cantidad de pago por el concepto de derechos de edificación. Sin embargo, ese es un pago único, una vez. El impuesto territorial seguramente, insisto, ¿no es cierto?, va a quedar de acuerdo a las pautas de evaluación del Servicio de Impuesto Interno, en los tramos en los cuales el pago por impuestos va a ser bastante inferior al que paga hoy día una industria o una actividad productiva dentro de esa zona. Entonces, uno muchas veces se pregunta, ¿qué es lo que hay detrás de esta
como mirada, ¿no es cierto?, en planificación de que la actividad productiva, la actividad industrial propiamente tal, es como que hay que desplazarla, sacarla. Se le tiende a considerar como que una actividad molesta, que es una actividad que no es sostenible, etcétera, ¿ya? Que más bien genera problemas que beneficios. Entonces, claramente uno no sabe cuáles son los análisis estratégicos que se hacen respecto de ello, porque son bastante débiles dentro de ese ámbito los diagnósticos que se desarrollan. La comuna de Renca, finalmente, que es la que dejé para el final, este es el portal de la comuna de Renca. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el portal, el plan regulador comunal, dice qué es, el plan regulador vigente, la actualización del plan regulador comunal, la imagen objetivo, el anteproyecto, etcétera, la enmienda, próxima actividad, y después ese proyecto de plan regulador comunal, etapa en curso, dicen, ¿ya? El pasado 9 de junio, en sesión del Consejo Municipal, se aprobó el anteproyecto para la sesión del plan regulador comunal, incorporando las modificaciones acogidas en relación a las observaciones formuladas por la comunidad. Y una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, es que la cantidad de observaciones recibidas e impugnaciones recibidas por el instrumento son bastante grandes. Recién, en este mes de septiembre, se han publicado el proyecto, probablemente plan regulador comunal, y las observaciones con las respuestas a ella. Hay que tener muy claro, ¿no es cierto?, que el proceso aún no concluye. Asumo yo que, dado que se publicó esto en la página web, no está indicado aquí, digamos, se envió ya a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda el expediente completo del plan, con el fin de que ésta emita su informe, el que puede ser favorable o no. La Secretaría Ministerial tiene un plazo de 60 días para poder pronunciarse, pero producto de esto de la pandemia, los plazos en el sector de servicios públicos son bastante laxos en el último tiempo, pero uno podría asumir que producto de que estos son 60 días, considerando que esto hubiera partido, no sé, el 1 de septiembre, a lo menos antes del 30 de noviembre nos vamos a tener una noticia específica de si cuenta o no el plan regulador con un informe favorable o no. De tener un informe favorable, bueno, como decía anteriormente, el Consejo ratifica la aprobación del plan y se dicta un decreto mediante el cual se promulga el plan, el cual después posteriormente hay que publicarlo en el diario oficial, y a partir de la publicación del diario oficial, entonces ya entra en vigencia el plan regulador comunal. Sin embargo, como lo decía también al principio, ¿no es cierto?, producto de las características propias de la legislación que tenemos vigente, de los distintos tipos de leyes relacionadas, vinculadas, etcétera, ¿ya? Uno no podría asegurar que, primero, se vaya a constar con informe favorable, podría ser, o como podría no serlo, ¿ya? Segundo, que aún contando con un informe favorable, el proceso posterior de promulgación no se vea entorpecido producto de un recurso de protección ante una corte de apelaciones, dada que alguna persona que formuló observaciones no encuentre que la respuesta entregada a la observación formulada sea realmente una respuesta fundada, como establece la ley, ¿ya? Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, de alguna manera judicialice el sistema. O incluso, ¿no es cierto?, se lleve esto por la vía administrativa, impugnándose el proceso administrativo y que derive también en formulaciones a la Contraloría General de la República respecto al proceso administrativo llevado a cabo. Lo que sí podríamos, ¿no es cierto?, de alguna manera asegurar es que posiblemente en este mes de septiembre o a fines del mes de agosto, como digo, no puedo asegurarlo porque no tengo la información, se habría enviado o se envió o se estará por enviar todo el expediente del plan regulador comunal a la Secretaría Ministerial para su informe favorable. Pues bien,
Aquí está el plano de zonificación del anteproyecto. Este es el plano de zonificación del anteproyecto, que es de marzo de este año, cuando se expuso a público para formular las observaciones. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las áreas que a ustedes les ocupan, las zonas industriales, como estaban aquí identificadas, ya específicamente, por ejemplo, dentro de esta área, que se eliminó una gran parte de zona industrial y se dejó como zonas de reconversión. Y esta es la propuesta aprobada. La propuesta aprobada tiene transformaciones, tiene modificaciones respecto al anteproyecto. Sin embargo, el certificado que hay del secretario municipal respecto de la aprobación del anteproyecto solo hace referencia a un conjunto de normas urbanísticas que fueron modificadas en el instrumento y no hace referencia al conjunto de modificaciones que este plano tiene, ¿ya? Y cosas que, ¿no es cierto?, deberían estar también aquí presentes. Porque las respuestas a las observaciones son parte específica del acta con la cual se aprueba el proyecto de plan regulador comunal y esto no da cuenta específicamente del certificado que emitió el secretario municipal. Como ustedes pueden ver, entonces la zona industrial que había en el área, ¿no es cierto?, por así decirlo, oriente de la comuna, quedó bastante reducida y hay una gran zona de reconversión que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que implica es que hay actividad industrial de talleres, etcétera, que se localizaban dentro de esta zona, que tendrán que salir del lugar, quedarán, como se denomina habitualmente, congelados, no pudiendo hacer nada dentro de esa zona. No van a tener permiso para ampliarse, para modificarse, para transformarse, y tendrán que buscar nuevas zonas. Ahora, también, ¿no es cierto?, los análisis que habría que hacer, pero que no son solamente, digamos, no necesariamente implica, digamos, algo sobre la actividad que ustedes desarrollan, pero sí claramente la constructibilidad que hay asociada a distintos tipos de zonas habitacionales, en forma particular, llevan a pensar específicamente que se va a producir un proceso bastante importante, por no decirlo mayor, de expulsión de población residente, producto de que hay mayor edificabilidad en ciertas áreas. Y lleva y promovería, ¿no es cierto?, a que promotores inmobiliarios adquirieran paños, o sea, terrenos para generar proyectos de densificación bastante importantes en ciertas áreas de la comuna. Por lo tanto, eso podría llegar a acontecer, digamos, producto de las normas que el plan contiene. Un análisis que hay que hacer específicamente, no es el caso ahora, digamos, de ir norma por norma, pero claramente está también ello presente. Pero claramente, ¿no es cierto?, dentro de la zona norte del área que ustedes tienen, donde tienen sus actividades empresariales, específicamente el área que está más llana, o más cercana, digamos, a finalizar, por así decirlo, sin considerar que hayan otros procesos intervinientes en el camino, producto de judicializaciones que se pudieran producir, de reclamos ante la Contraloría General de la República, etcétera, mediante el proceso. Pero este es el plan, ¿no?, que por lo menos, ¿no es cierto?, ha llegado a ser aprobado por el Consejo Municipal y que requiere en estos momentos específicos del informe favorable de la Secretaría Nacional de Vivienda para poder ser ratificado y promulgado. Eso es lo que pasa en términos de planificación así a nivel general, ¿ya? O sea, sin entrar en mayores niveles de detalle. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Y en especial en términos de lo que interesa a ustedes.
¿ya? A mi juicio. Primero es que, por lo general, la preocupación por lo que está sucediendo en temas de planeamiento urbano muchas veces aparece, ¿no es cierto?, en última instancia. Es decir, no nos damos cuenta de la importancia, por ejemplo, que tienen los certificados de informaciones previas. Siempre he recomendado, no solamente en el ámbito industrial, sino que también a personas que tienen predios, que son en áreas habitacionales, etcétera, el estar constantemente solicitando, a lo menos cada 6 meses, una vez al año, un certificado de informes previos a la Dirección de Obras Municipales para ese predio. ¿Producto de qué? Producto de que el certificado de informes previos debe informar obligatoriamente las modificaciones que involucran o que corresponden que se apliquen a ese predio. Y las modificaciones que pueden influir a ese predio no solamente están derivadas del instrumento de planificación, en este caso el plan regulador comunal, sino, como ya lo dije al principio, ¿no es cierto?, por modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por modificaciones en la Ordenanza General, por modificaciones en leyes relacionadas que pueden impactar negativamente la actividad que desarrollamos. O, en algunos casos, incluso hasta favorecerla, podría ser, ¿ya? Pero el certificado de informaciones previas es uno de los instrumentos o documentos importantes, a mi juicio, en lo que es la gestión sobre todo de la actividad empresarial, para poder saber claramente qué está pasando con ese terreno, en los plazos de tiempo de 6 o 12 meses, producto, ¿no es cierto?, de los cambios constantes de las normas vigentes asociadas a la urbanización y a la edificación. Lo segundo es que la actividad industrial, a mi juicio, necesita de alguna manera de referir, de señalar la importancia que ésta tiene en el proceso de desarrollo económico y social de las propias comunas. Porque la percepción que se tiene en la forma en que se lleva adelante la actualización de los instrumentos, la reformulación de los instrumentos, es que más bien tiende a ser un vecino odioso, un vecino molesto, ¿no? Y no se le reconocen los beneficios que reportan. Claramente está, ¿no es cierto?, que existen actividades empresariales o industriales que pueden ser molestas. Sin embargo, hoy día la tecnología permite incorporar un conjunto de maquinarias, equipos, etcétera, que posibilitan disminuir, ¿no es cierto?, o mitigar los impactos que esas actividades generan. Por lo tanto, se necesita, a mi juicio, demostrar claramente que la actividad industrial no es una actividad odiosa en las zonas urbanas, ¿ya?, sino que por el contrario es una actividad complementaria a todas las actividades que requieren las personas. ¿Y por qué es una actividad complementaria? Porque localizar las fuentes de trabajo lejos de las zonas habitacionales implica necesariamente aumentar los costos de traslado de las personas, de los obreros, de los trabajadores, etcétera, por una parte. Segundo, es incentivar al desarrollo de zonas habitacionales en los nuevos núcleos industriales, que a mi juicio no debe ser el objetivo, porque si no, con eso seguimos expandiendo y expandiendo las manchas urbanas, sino que necesariamente deberíamos tender, ¿no es cierto?, a poder concentrarnos y a densificarnos dentro de las zonas que hoy día existen. Y tercero, es que frente a ese aumento, ¿no es cierto?, de los desplazamientos y que aumentan los costos de viaje, también hay una disminución en los tiempos de ocio y recreación de las familias, de los trabajadores, etcétera, que participan de ello. Y si sumamos a ello que las políticas de transporte urbano, las políticas de transporte público, requieren un largo o un mediano o un largo plazo para poder implementarse, malamente podemos pensar
que las soluciones van a estar dadas por el sistema de transporte. Por lo tanto, además, incentivamos también la búsqueda de mecanismos alternativos al transporte público para desplazarse y que lleva básicamente a aumentar los parques automotrices de la zona urbana. Y tercero, es que también, a mi juicio, uno de los problemas centrales que presenta el planeamiento comunal en la región metropolitana es la atomización de la estructura municipal, la estructura comunal, y por lo tanto los planes reguladores locales no dan cuenta del plan regulador del vecino. Si ustedes pueden ver, o sea, si ustedes han podido pensar en lo que yo he presentado, ninguno de los planes reguladores en sus alternativas de estructuración que presenté, ni de Quilicura, ni de Conchalí, tampoco pasó en el caso de Renca, presentó lo que pasaba en sus comunas vecinas. No hizo referencia alguna. El límite es como si fuera una barrera que existe ahí y lo que está al otro lado me da lo mismo. Entonces no somos capaces de entender y comprender que el límite es algo artificial. Puede ser, claro, una ruta como una vía como la Ruta 5, ¿no es cierto?, que tiene un ancho prefijado muy amplio, que incluso supera con creces cualquier posibilidad de ampliación de esta o la necesidad que esta requiere. Sin embargo, no somos capaces de dar cuenta que esas áreas pueden necesitarse o complementarse por las actividades que se desarrollan en uno u otro lado. Y empezamos entonces a competir por usos, por actividades en zonas aledañas. ¿Quién va primero? ¿Quién gana primero? ¿No es cierto? Es como sucede, ¿no es cierto?, al interior de las propias comunas con los proyectos inmobiliarios. ¿Quién es el primero que logra sacar, ¿no es cierto?, el plano aprobado bajo la ley de propiedad inmobiliaria para poder vender, ¿ya?, con el fin de ganar horas, días, meses para poder vender un proyecto. O sea, competimos por el uso, por la localización. Y la necesidad de poder mirar lo que está pasando en los territorios vecinos es absolutamente importante, ¿ya? Porque si no, nos damos cuenta de lo que realmente lo que se está requiriendo. Vamos disminuyendo áreas industriales, vamos disminuyendo áreas de actividades productivas o de impacto similar al industrial, ¿ya?, sin darnos cuenta de cómo vamos a reemplazar por eso. Es como si las zonas de equipamiento, en especial de servicio y de comercio, redundaran en lo mismo que una zona industrial. Y eso, por lo menos, la práctica internacional lo demuestra que no es así. Entonces, a mi juicio, hay tres factores importantes en estos procesos. Y sobre todo a tener en consideración por los sectores empresariales. Uno, la actualización constante de cuáles son los atributos que posee mi predio. Lo segundo, ¿no es cierto?, la participación particular en los procesos de formulación y actualización de ellos, ¿no es cierto? Lo tercero es lograr que, no sé, a través de lobby, a través de exposición pública, de relaciones, etcétera, de demostrar específicamente el valor que tiene la actividad empresarial en los territorios y los efectos nocivos que genera el sacarla de esos lugares y los costos que implica para la familia en ellos. Creo que eso es más o menos lo que quería exponer. No sé si es lo que ustedes esperaban, pero es lo que podría decir. Si quieren, no sé, contesto preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias. Muy bien, Mario. La verdad que, en primer lugar, quiero destacar y agradecerte el tiempo que te diste para poder exponer este tan interesante tema. En realidad, este es un tema que está comenzando, de verdad. Hay algunas preguntas en el chat para poder motivar la conversación. Ya estamos un poquito pasados en la hora ya. Mira, acá preguntan, ¿cómo visualiza usted el trabajo que grupos de interés como CILPAN pueden proceder para hacer visible este atraso normativo a las autoridades que pueden modificar este estatus de atraso y de alta discrecionalidad? Es una primera pregunta referente a la legislación no actualizada.
O sea, uno, claro, si uno dice, no, la legislación no está actualizada, seguro van a decir, no, la legislación está muy actualizada, hemos modificaciones recientes, ¿no es cierto?, de este año. Lo que hay que ver es que es necesario a nivel legislativo concordar la necesidad de una nueva ley general de urbanismo y construcciones. E incluso yo hablaría no de una nueva ley general de urbanismo y construcciones, sino que una nueva ley de ordenamiento territorial. Una ley que permita, ¿no es cierto?, hablar de los distintos tipos de escala, donde realmente podamos estar dando cuenta, ¿no es cierto?, de las transformaciones que se requieren. Yo creo que necesitamos particularmente cambiar y modificar la forma en que se planifican las ciudades. Los casos europeos, a mi juicio, son bastante interesantes dentro de ellos. O sea, hay planes generales, pero las ciudades se van transformando a través de planes de sectores, planes que modifican sectores, no a través de modificaciones generales al cuerpo general. Están definidos eso por una ley, por ejemplo, el caso español, ¿no es cierto? La ley de suelo define cómo se desarrolla el territorio español. Y luego lo que se hace son planes de actuaciones particulares. Yo creo que lo que se requiere precisamente es tomar en consideración que leyes que datan de 45 años con una mirada del urbanismo de esa época, en que ha cambiado todo el modelo, necesariamente tienen que repensarse a la luz de una transformación general, no solamente a partir del ámbito urbano, sino que de todo lo que es el territorio. Nosotros partimos por la parte urbana, o sea, recientemente fue aprobado, o sea, el decreto supremo que aprobó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, recientemente, ¿no es cierto?, la Contraloría General de la República tomó razón de él y por lo tanto pasa a ser ahora, pasa a estar vigente. Pero ahora, o sea, en el año 2021, sin embargo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano es del 2014. ¿Ya? Cuando digamos partir por una política de ordenamiento territorial, la política de desarrollo rural también es previa a la política de ordenamiento territorial. Entonces, ¿cómo es que pretendemos ordenar el territorio a partir de lo urbano? Esa es como que, ¿no es cierto?, la primera pregunta que nosotros deberíamos responder, y decir, ¿sabe qué? El territorio, partamos del territorio y luego, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene, ¿no es cierto?, un territorio bastante heterogéneo, que va desde la zona norte, ¿no es cierto?, hasta la zona completamente austral, con características muy particulares. Y llevar una legislación de esa fecha a hoy día, tratando de mantenerla vigente con modificaciones parciales, particulares, cada cierto periodo de tiempo y que se van transformando, ¿no es cierto?, en un mecanismo de como actualización. Sin embargo, lo que es medular no se modifica, lo que hace es entrar en un proceso en el cual los modelos no dan respuesta a las necesidades reales de la gente, ni de la empresa, ni de la propia administración del Estado. Muy bien, Mario. A ver, Jaime del Valle quería preguntar algo antes de seguir con las preguntas. Mario, no me quedó claro hasta dónde un plano regulador comunal puede modificar o contradecir el plan metropolitano de Santiago, en el caso de la región metropolitana, y eso implicar en el fondo una modificación del PRMS que no pasa por el core, que es como debe pasar una modificación del PRS, sino que se modifica a través de un plano regulador comunal. A ver, los planes reguladores intercomunales en aquellas áreas que no existe plan regulador comunal actúan como normas supletorias, ¿ya? Por lo tanto, del momento en que existe un plan regulador que involucra esa área, deja de tener el plan regulador metropolitano de Santiago vigencia o regir sobre ese territorio, ¿ya? Como va a pasar acá en el caso de Renca, como va a pasar en el caso de Conchalí, como va a pasar en el caso de Quilicura, ¿ya? Sencillamente, las áreas que estaban normadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, del momento que se aprueben los nuevos planes reguladores comunales de esas comunas, ¿ya?, estas normas supletorias dejan de tener vigencia. Incluso los propios artículos transitorios de la ordenanza, el PRMS, establecen esta condición, ¿ya? Rigen hasta el momento en que se apruebe el nuevo plan regulador comunal de ese territorio. Ahora, hay ciertas normas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago que van a seguir rigiendo. El tema, por ejemplo, de la vialidad metropolitana, que va a estar regida por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y va a definir los anchos de las vías, los perfiles, el tipo de vía, etcétera. ¿Ya? Va a seguir rigiéndose. Hay
tipos de actividades, como por ejemplo la actividad que corresponde a lo que es el área industrial exclusiva, que va a seguir siendo normada por el instrumento de planificación, en este caso metropolitano, que los planes reguladores comunales no lo pueden cambiar porque está establecido claramente que es materia del instrumento intercomunal o metropolitano y no materia de los planes reguladores comunales, ¿ya? Entonces, el plan regulador comunal va a incorporar zonas que hoy día son, por ejemplo, zonas de desarrollo urbano condicionado, zonas de desarrollo industrial condicionado, etcétera, ¿ya? Las va a incorporar a las zonas, a las áreas urbanas de sus territorios, y el plan regulador metropolitano no tiene nada que decir sobre eso. Pero igualmente va a seguir rigiendo sobre esos territorios las normas que aplican sobre ciertas vías que tienen la característica del carácter metropolitano, sobre temas de algunos usos que están normados, que son competencias del instrumento de planificación de escala superior, ¿ya? Que están claramente definidas.